Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor, se le escucha. Sí, profesor. Sí, jóvenes, gracias. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión, semana número 8, y está a punto de acabar el ciclo especial. Esperemos que todo haya ido bien, les está yendo bien en sus exámenes y puedan concluir de manera positiva este curso. A ver, vamos a iniciar con la respectiva captura de pantalla. Voy a prender la cámara. Ok, vamos a prender la cámara. Listo, ahora sí. Empezamos. Buenas noches a todos. Sonrían. Sonrían acá. Peínense. Listo, perfecto. Iniciamos. Esta sesión vamos a ver varios temas bastante interesantes que vienen con relativa frecuencia dentro de las preguntas del examen de admisión. ¿Cuáles son esos temas? Básicamente la deuda pública total, el comercio exterior, comercio internacional, perdón, balanza de pagos e indicadores macroeconómicos. Temas que lamentablemente son bastante amplios, pero vamos a tratar de abarcar todos dentro del tiempo que tenemos. ¿Ok? Entonces, la primera, deuda pública total. ¿A qué hace referencia y qué es la deuda pública total? ¿Por qué es tan importante la deuda pública total? A ver, según el Ministerio de Economía y Finanzas, se entiende como deuda pública a el conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público, el Estado, el aparato estatal, a una determinada fecha frente a sus acreedores. Entonces, constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o de cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos valores en los mercados locales o internacionales, o a través de préstamos o financiamientos directos a entidades o organismos multinacionales. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el Estado, por qué el sector público necesitaría dinero? ¿Por qué el Estado o el sector público necesita financiar sus actividades? A ver, normalmente nosotros hemos visto que tenemos que realizar el presupuesto nacional. El presupuesto de la República se realiza en los meses de agosto más o menos y se presenta al Congreso para ser aprobado para el año siguiente. Entonces, de pronto, si hemos hecho el presupuesto para el próximo año, vemos que nuestro presupuesto va a ser deficitario. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros ingresos van a ser menores que nuestros gastos. ¿Por qué? Porque el aparato estatal contempla los sueldos y salarios de Fuerzas Armadas, hospitales, colegios, universidades, políticos, los servicios y gastos de todos los ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Si todo eso no se puede cubrir con las recaudaciones del Estado a través de los tributos y otros ingresos, entonces voy a tener un presupuesto deficitario. Y si tengo un presupuesto deficitario, tengo que prestarme dinero para poder cubrir ese presupuesto. Y a la hora de prestar dinero, es que me endeudo. Lamentablemente, en el Perú, nuestro endeudamiento ha ido en aumento. Nosotros teníamos al año 1980 más o menos 6.044 millones de dólares en deuda. Esa era nuestra deuda total. Lamentablemente, ahora al año 2016, ni siquiera al 2018, al año 2016 teníamos casi 30.000 millones de dólares en deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra deuda se quintuplicó en los últimos 40 años. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? No deberíamos haber cancelado nuestra deuda si tenemos 20, 30 años de crecimiento económico sostenido. ¿Por qué no se está pagando correctamente la deuda? Problemas en el tema económico. Lamentablemente no se está manejando bien los ingresos y los presupuestos en el país. Se priorizan otras cosas y no se está cumpliendo con el pago de la deuda correspondiente. En realidad sí se paga, pero no se está reduciendo. Simplemente se cumple con pagar los intereses y no se termina de pagar la deuda de una vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente las economías del mundo se mantienen estables, pero hay situaciones, hay momentos que
las economías del mundo entran en crisis, en problemas y no pueden cumplir sus obligaciones. Esto ocurrió en el mundo en la década de 70, por ejemplo. 70, 80, el mundo entró en crisis económica. No solo en el Perú, sino en gran parte del mundo. Al inicio de la teoría monetarista dijimos que muchos países del mundo en la década de 70-80 entraron en crisis hiperinflacionarias. No solo el Perú, sino casi toda Latinoamérica, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, todos entraron en crisis hiperinflacionarias. Parte de Europa también, parte de África, casi toda África también. Entonces, ¿qué ocurrió? Estos países, por estar en crisis, no podían pagar su deuda. Es ahí donde aparecen dos mecanismos que tienen los organismos internacionales para cobrar las obligaciones. ¿Cuáles fueron? La renegociación y la refinanciación. En la década de 70, principios de los 80, James Baker era secretario de Estado norteamericano y manejaba todos los asuntos del Tesoro y se dio cuenta de que muchos países estaban entrando en crisis y no podían cumplir sus obligaciones y estableció el primer mecanismo, la renegociación. Operación financiera mediante el cual se solicita al acreedor financiero la modificación de los periodos de pago y la tasa de interés. ¿Cómo funciona un proceso de renegociación? Vamos a explicarlo mediante un ejemplo muy sencillo. Imagínense que yo le pido al banco 1.000 soles y me comprometo a pagar 200 soles mensuales durante 6 meses para terminar de cumplir mi obligación. En 6 meses yo estaría pagando 1.200 soles, 1.000 de lo que me presté y 200 soles de interés. ¿Ok? Pero de pronto, imagínense que mis ingresos caen, pierdo el empleo, me enfermo, no sé, X motivo, y no puedo cumplir con el pago de 200 soles mensuales. Para no quedar impago, voy y le toco la puerta al acreedor, al banco, y le digo, ¿sabes qué, banco? No quiero quedarte debiendo, no te puedo pagar 200 soles mensuales, pero te puedo pagar 100 soles mensuales. Ya no te voy a pagar en 6 meses, te voy a pagar en 12 meses. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Renegociando mi deuda. Bajo mi cuota, aumento mi plazo y sigo cumpliendo con mis obligaciones. El banco que me va a decir, ok, pero te voy a cobrar una penalidad de 200 soles más, entonces lo que me vas a terminar pagando es 1.400 soles. Algo así es el proceso de renegociación. ¿Qué es lo que ocurrió en esa época? Como pueden darse cuenta, el proceso de renegociación beneficia al deudor, porque el deudor aumenta el plazo, baja su cuota y termina pagando una cantidad similar. A principios de los 80, Nicholas Brady, nuevo secretario de Estado norteamericano, cambió el proceso y estableció nuevamente un nuevo proceso, la refinanciación. En un proceso de refinanciación es el acuerdo que se llega entre acreedores financieros y los países deudores por el cual se pactan reducciones, nuevas deudas para el pago y nuevos plazos. A ver, ¿qué es un proceso de refinanciación? Un proceso de refinanciación, siguiendo el ejemplo anterior, funciona de esta manera. Me he pedido prestado 1.000 soles, tengo que pagar 200 soles mensuales durante 6 meses, 1.200. No puedo pagar, me acerco al banco y le digo, ¿sabes qué? No quiero fallarte, te voy a pagar no 200, sino 100 mensuales durante un año. Y el banco me va a decir, no te preocupes, no me pagues 100, págame 50, menos todavía. Y no me vas a pagar en un año, me vas a pagar en 3 años. Y adicionalmente, yo te voy a cobrar una penalidad por daños y perjuicios de 400 soles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si bien es cierto, mi cuota va a bajar y el plazo va a ser mucho más largo, el monto final que voy a pagar es casi el doble, 2.400 soles aproximadamente. Entonces, claramente, un proceso de refinanciación beneficia al acreedor. Esto es lo que ocurre en las entidades financieras. Se da los procesos de refinanciación, se baja la cuota, se incrementa el plazo y se alarga la deuda. Profesor, Dígame. entonces, ¿cuál sería la diferencia central entre negociación y refinanciación? A ver, la diferencia central
es que en un proceso de renegociación no hay mucho cambio en las condiciones de pago. Básicamente es una reducción de cuota y una reducción de plazo. Siempre te van a cobrar una penalidad porque es parte del incumplimiento que estás haciendo. En una refinanciación sí hay una modificación total de todas las condiciones del crédito. Tanto es así que en muchos casos dan por vencida la deuda y generan una nueva deuda. En un proceso de refinanciación, si bien es cierto, se modifican, al igual que la negociación, las condiciones del crédito, pero se modifican de manera en que la cuota puede ser muy baja, pero los plazos aumentan. Tanto es así que el monto final a pagar prácticamente duplica o triplica la cantidad inicial. Entonces, la refinanciación es más perjudicial que la renegociación para el deudor. A ver, como explicaba hace un momento, el proceso de renegociación beneficia claramente al deudor, porque si bien es cierto, le alarga el plazo, pero lo mantiene en una deuda promedio a la que ya tenía. En un proceso de refinanciación, el beneficiario es el acreedor, el que otorga la deuda. ¿Por qué? Porque voy a duplicar o triplicar el monto que me debes. Y si bien es cierto, te voy a dar una cuota pequeña para que no la sientas, pero me vas a terminar pagando el doble y muchas veces hasta el triple de lo que te presté. Ok, profesor, muchas gracias. Esto se aplica no solo a nivel internacional, jóvenes, se aplica también en el sistema financiero. Los bancos en el Perú aplican procesos de refinanciación. Es por eso que no se recomienda refinanciar deudas hasta a menos que sea la última opción, porque al final de cuentas, más que salir de la deuda, vas a aumentar tu endeudamiento. Pero son herramientas válidas dentro del proceso financiero que se utilizan y son aceptadas dentro del sistema. El otro punto importante que tenemos que tratar en este ciclo, en esta sesión, es el comercio internacional. A ver, cuando hablamos del comercio internacional, estamos hablando del intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países. A partir de que los países no producen lo suficiente para satisfacer su demanda interna y de que existen países que tienen ciertas ventajas en la producción de determinados bienes, se da la necesidad del comercio internacional. A ver, en la actualidad vemos que existen países que, de pronto son exportadores de gran cantidad de bienes y servicios. Exportan y venden al extranjero gran cantidad de bienes y servicios. Y hay otro tipo de países que compran gran cantidad de bienes y servicios. Generalmente los países desarrollados, los países con gran capacidad industrial y tecnológica, exportan y venden gran cantidad de bienes y servicios. Estados Unidos, China, Canadá, Alemania, etc. Y los países en vías de desarrollo, en caso de Perú, por ejemplo, compran gran cantidad de bienes y servicios. Ellos no venden, sino compran gran cantidad de bienes y servicios. Esto es una realidad que se da en el mundo. Esto no es algo único y exclusivamente del Perú. Hay países desarrollados y hay países en vías de desarrollo. Hay países que venden más, hay países que compran más. Pero ¿por qué se da esta situación? ¿Por qué en el mundo se da esta situación? Para empezar, las causas básicas son la diferencia entre las condiciones de producción. De pronto, en el Perú, yo no tengo la capacidad industrial ni tecnológica para producir los bienes y servicios que necesita la población. Entonces, como no lo tengo, tengo que comprarlo de otro que sí lo tenga para poder satisfacer las necesidades de todos nosotros. O de pronto lo que yo produzco no me alcanza, produzco muy poco y la demanda es muy grande en el Perú. Entonces necesito comprar lo que me falta del extranjero. O de pronto sí puedo producir todo lo que necesito, todo lo que necesita la población, bienes y servicios, pero me sale muy caro y no me sale igual. Entonces, costos altos y no tienen la misma calidad, la gente prefiere comprar en el extranjero. O por último, los consumidores en el Perú no quieren usar marcas nacionales, pues quieren usar marcas extranjeras. ¿Sabes qué? En Perú se hacen muchas zapatillas, muchos zapatos, pero en el Perú quieren usar marca Nike, quieren usar Reebok, quieren usar
Entonces, gustos y preferencias hacen que las personas prefieran comprar o importar del extranjero. O hay países que tienen un exceso en el déficit productivo. De pronto, produzco más de lo que necesita mi población porque necesito generar ingresos por la venta. Entonces, genero la exportación de mis bienes. ¿Ok? Toda esta situación que se presenta en el mundo se explica en base a dos teorías. ¿Ok? La primera teoría que trata de explicar por qué funciona así el sistema económico en el mundo es la de las ventajas comparativas o costo comparativo. ¿Quién la estableció? David Ricardo. David Ricardo estableció esta teoría al inicio de la teoría clásica, al inicio del capitalismo, cuando inició la primera revolución industrial, cuando estalló el desarrollo industrial en el mundo. David Ricardo se dio cuenta de lo siguiente. Sustenta y plantea que en el comercio internacional un país debe especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías que produzca a un costo relativamente más bajo respecto al resto de países, y tendrá que importar las mercancías que produzca con ineficiencia y por ello que se genere un costo más alto de lo que realmente vale. Entonces, ¿qué significa esto? Traduciendo, ¿qué es esto? Según David Ricardo, los países tienen que especializarse en aquello que hagan mejor y más barato. Su ventaja comparativa es aquello que yo produzca mejor y más barato. En eso me debo especializar. Porque si quiero producir todo, no voy a poder hacerlo bien y más barato. Algunas cosas me van a salir mal, otras me van a salir más caras. Y para evitar eso, me concentro en aquello que hago mejor y más barato. Y lo demás lo adquiero de otro país que lo haga mejor y más barato que yo. Entonces, de esa manera, vendo lo que yo produzco y compro lo que necesito. ¿Ok? Esa es la definición de una teoría de ventajas comparativas. Entonces, en el caso de los países, por ejemplo, en el caso de los países en vías de desarrollo, en el caso del Perú, por ejemplo, ¿cuál es la ventaja comparativa del Perú? ¿Qué es lo que produce más el Perú? ¿Qué es lo que tiene más el Perú? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué el Perú se especializa en eso? Jóvenes, Minerales, cobre, oro. nuestra ventaja comparativa son las materias primas, los minerales, los recursos naturales. ¿Ok? Sí, el Perú tiene su ventaja comparativa, pero tiene gran cantidad de ellos. Otra ventaja comparativa del Perú es la mano de obra. Entonces, en base a esas dos ventajas comparativas, ¿en qué se especializa el Perú? En producir y vender bienes primarios, bienes sin valor agregado. Extraigo los recursos, cobre, hierro, zinc, y los vendo casi sin transformarlos. Así como están, se los vendo a China, Alemania, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que el Perú está aprovechando su ventaja comparativa, vende los productos y bienes primarios sin mucho valor agregado o casi nulo valor agregado. ¿Ok? Los países desarrollados, los países industrializados, ¿cuál sería su ventaja comparativa? ¿Cuál sería la ventaja comparativa de China, Alemania, Estados Unidos, Canadá? ¿Cuál sería? Productos de capital. El capital, sí, sería una ventaja comparativa. La tecnología sería una ventaja comparativa. Su industria sería una ventaja comparativa. Entonces, si ellos tienen todo eso, ¿en qué se especializan? ¿Qué es lo que producen? ¿Qué es lo que venden? Bienes finales, bienes secundarios, bienes con valor agregado, transformados. ¿Ok? El Perú vende materias primas, esa es su ventaja comparativa, recibe ingresos por esas materias primas, recursos naturales, y compra todo lo que no puede producir o no le sale bien o le sale más caro y necesita. ¿Ok? Vendo recursos, compro bienes finales. Esa es la teoría de las ventajas comparativas. Y todos los países del mundo funcionan en esa línea. Producen y venden lo que hacen mejor y más barato y compran lo que necesitan. El otro motivo que explica esta situación es la teoría de las ventajas competitivas. ¿Qué significan las ventajas competitivas? ¿Qué nos dicen las ventajas competitivas? En la teoría de las ventajas competitivas
que las establece Michael Porter, Porter nos trata de explicar lo siguiente. Plantea la necesidad de producir y comercializar bienes y servicios no solo tomando en cuenta los costos bajos, sino la calidad y el valor al producirlos. ¿Ok? Porter te dice, ok, está bien, está muy bien hecho que te dediques a producir aquello que haces mejor y más barato, pero no solo interesa que logres producir algo a los costos más bajos, no, tienes que ir más allá. Porter dice, la ventaja competitiva es la capacidad de producir y comercializar bienes y servicios de una mejor calidad y o más baratos que los de la competencia internacional. Tienes que empezar a producir bienes y servicios y darles un valor agregado, dice Porter, para que empieces a competir. ¿Qué más plantea Porter? Porter plantea que para alcanzar esa competitividad hay que crearla en base al progreso tecnológico, la innovación tecnológica y comercial. ¿Qué dice Porter? ¿Sabes qué? Para lograr alcanzar eso que se está planteando, de llegar de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva, tienes que generar valor agregado en tu industria, generar desarrollo tecnológico y comercial. ¿Qué quiere decir eso? Industrializar tu economía para que puedas producir bienes y servicios. Entonces, en teoría, pasar de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva es muy sencillo, pero ¿se puede hacer en la realidad? ¿Es tan fácil como para hacerlo? Decirlo es una cosa, pero hacerlo es viable. ¿Mm? No. Bueno, sí, no es fácil, no se hace de la noche a la mañana definitivamente, pero es a lo que se tiene que apuntar. Todas las economías del mundo tienen que apuntar a eso, incluyendo el Perú. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar cuando se acaben los recursos naturales? ¿Los recursos naturales son ilimitados? No, son limitados. Y si se agotan, ¿de qué vamos a generar ingresos? ¿Del aire? ¿Mm? No. Entonces debemos pasar de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. ¿Se puede lograr? Sí, pero no es algo rápido, va a demorar y toma tiempo. Y les voy a dar dos ejemplos de dos economías del mundo que pasaron de ventaja comparativa a ventaja competitiva. ¿Se puede hacer y se puede lograr? Por supuesto que sí. Por ejemplo, Japón. Japón en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, era una economía totalmente devastada, posguerra. No tenía recursos naturales, no tenía tecnología, no tenía materia prima, solo lo único que tenía como ventaja comparativa era mano de obra. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo Japón? Aprovechó su ventaja comparativa, su mano de obra, y estableció condiciones necesarias para que los países industrializados del mundo fueran a producir a su territorio. Mano de obra barata, condiciones adecuadas, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, cuando tenían las industrias produciendo ahí, ¿qué empezó a hacer Japón? Empezó a producir ellos también. Empezaron a copiar, a generar una industria similar, a incentivar su industrialización. Obviamente, en un principio no lo hicieron bien. Si ustedes de pronto recibían en la década del 60 o 70 un regalo, un obsequio que dijera Made in Japón en esas décadas, ustedes inmediatamente hubieran dicho, ¿sabes qué? Esto que me han dado es malo, es bamba, es de una sola vida, no sirve, no funciona. Seguro el que me lo ha regalado no me quiere. Eso hubieran dicho. Yo les pregunto ahora, en la actualidad, ¿cuántas marcas de productos japoneses conocen ustedes? ¿Me pueden decir? ¿Cuántas marcas de productos japoneses existen? A ver, ¿quién me dice algunas marcas de productos japoneses que conozcan? ¿Jóvenes? ¿Ninguno? En cuanto a marcas de autos, Marcas en general, productos japoneses. Toyota. Toyota. ¿La única que conocen? ¿Es la única marca que conocen? Isuzu, No, Toyota, Mitsubishi. No solo de autos, puede ser de cualquier producto japonés. Toshiba, Mitsubishi, Toshiba, Ya, Sony, profe. Honda, Sony, Yamaha, Canon, Nikon, Nintendo, Sega,
etcétera, etcétera. Sí, hay infinidad de marcas de productos japoneses en la actualidad. Si ustedes recibieran en estos momentos de regalo un producto de esas marcas, ¿se atreverían a decir que es malo? ¿Que es de una sola vida? ¿Que no sirve? ¿Que es una copia? ¿Dirían eso? No, profe. No. Definitivamente no. No, Entonces, ¿qué ha ocurrido? Japón pasó de tener una ventaja comparativa a tener una ventaja competitiva. ¿Ok? Otra economía del mundo, otro país del mundo que pasó y logró esa transformación es China. China en la década del 70, 80 era una economía en crisis. Lo único que tenía China en esos momentos eran chinos, gran cantidad de mano de obra, y establecieron las condiciones necesarias para que los países vayan a producir ahí, mano de obra barata. ¿Qué hizo China? Lo mismo que Japón, empezó a copiar, empezó a diseñar sus propios productos en base de la industria que ya había generado, y en un inicio sus productos eran malos, obviamente, ¿no? Si ustedes hubieran recibido un regalo que dice Made in China en la década del 80, 90, lo primero que hubieran dicho es, esto es malo, esto es copia, esto es bamba, esto es tóxico, no sirve. En la actualidad, las marcas de productos chinos, perdón, lideran la economía mundial, como cuáles Huawei, Xiaomi, son marcas líderes en tecnología. Pasaron de una ventaja competitiva a una ventaja, pasaron de una ventaja comparativa a una ventaja competitiva. ¿Se puede hacer? Por supuesto que sí. ¿Es rápido? No. Y conlleva un proceso bastante complicado. Industrializar tu economía, generar tecnología para poder competir y generar valor agregado a tu producción. ¿Cuáles son las formas del comercio internacional? Tenemos la exportación y tenemos la importación. Ya hemos visto varias veces cómo funciona esto. La exportación es la venta de bienes y servicios al extranjero, la importación es la compra de bienes y servicios al extranjero. Lo que se busca en las economías es tener una balanza, estar equilibrado, que las ventas al extranjero sean mayores que las compras. ¿Por qué? Porque si yo vendo al extranjero, ¿con qué dinero me pagan a mí? ¿Con soles o con la divisa dominante? Si yo vendo espárragos a Europa, ¿con qué dinero me va a pagar Europa esos espárragos? ¿Soles o con la divisa dominante? ¿Qué me va a mandar Europa? Con la divisa dominante. Con la Entonces, divisa. exacto. Si yo vendo, si tengo mayor cantidad de ventas al extranjero, ¿qué va a ocurrir? Van a ingresar divisas al Perú. Entonces, ¿qué me conviene a mí como economía, como país? Vender la mayor cantidad de bienes y servicios para tener más ingreso de divisas. Si por el contrario, yo compro y me dedico a comprar nada más bienes y servicios del extranjero, de China, de todo el mundo, porque es más barato y es más factible comprar ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Con qué dinero le voy a pagar a China, a Asia o a Europa todo lo que yo compro? ¿Soles o la divisa dominante? Obviamente que La voy a mandar divisa. la divisa. ¿Qué va a ocurrir? Van a salir divisas. En vez de entrar, van a salir. Y si salen divisas, mi economía se va a ver afectada. ¿Ok? Lo que se busca es tener un equilibrio. Como pueden ver ahí en esos cuadros, están los principales productos de la balanza comercial. Es lo que les estaba diciendo. Lamentablemente el Perú, un país en vías de desarrollo, solo produce bienes primarios. Materia prima, recursos naturales, recursos con poco valor agregado. Y consume, compra, importa bienes de consumo, bienes finales, bienes ya terminados, bienes con valor agregado. En ese sentido, es un trabajo muy arduo que tenemos que hacer para ir transformando la estructura de esa balanza comercial. Los elementos más comunes del comercio internacional son las divisas, las reservas internacionales de dinero. Divisas, ya lo hemos explicado, es el dinero, la moneda dominante aceptada en la mayor cantidad de países del mundo. En la actualidad, la divisa dominante es el dólar.
Los elementos, básicamente, derecho internacional de giro, tipo de cambio y arancel, de ellos, por ejemplo, el arancel, ya lo hemos explicado, es un impuesto indirecto que cubre todas las compras que hacemos en el extranjero. A ver, todo lo que nosotros compramos en el extranjero tiene que pagar un impuesto, un tributo, y ese impuesto o tributo es el arancel. A ver, el otro punto importante que tenemos que tratar es la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Por qué es tan importante ese punto dentro del desarrollo económico? A ver, la balanza de pagos no es otra cosa que el registro de las transacciones económicas y financieras entre los residentes y no residentes de un país. Ya hemos explicado en sesiones anteriores la diferencia y el concepto de residencia y no residencia. ¿Se acuerdan? Espero que sí, que les haya quedado. Ya lo explicamos. Entonces, en la balanza de pagos se registran todas las transacciones económicas y financieras entre residentes y no residentes de un país con el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de bienes y servicios, flujos financieros y todo lo que tiene que ver con transferencias. Entonces, básicamente, el residente venía a ser aquella persona, peruano o extranjero, que tiene su centro de interés económico en el territorio del país donde está radicando. Peruano extranjero que vive, trabaja y genera ingresos acá en el Perú con una antigüedad promedio de 5 años. ¿Ok? Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿por qué es importante la balanza de pagos? ¿Qué significa balanza de pagos? Ya sé que me registra todas las transacciones comerciales de un país, pero ¿para qué la registro? ¿Qué es lo que puedo lograr con eso? A ver, hemos dicho en anteriores sesiones que el manejo económico de un país es importante y debemos ver a la economía de un país como una empresa, como una industria. ¿Por qué? Porque siempre debemos buscar obtener utilidades y ganancias. En un país todas sus actividades deben generar ingresos, no pérdidas. Entonces, el Perú se debe ver como una empresa, esta empresa llamada Perú. ¿Ok? Esta empresa llamada Perú, como todas las empresas, tienen diversas necesidades financieras. De pronto, esta empresa llamada Perú tiene necesidad de financiamiento, de créditos. ¿Qué hace una empresa cuando necesita créditos? Va al banco, toca la puerta y pide dinero. ¿Qué le dice el banco? El banco le dice, ok, déjame ver tus estados financieros, quiero ver cómo te está yendo para ver si eres sujeto de crédito o no. Eso es lo que le dice el banco a las empresas. Las empresas presentan su balance general, su estado de ganancias y pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de una economía de un país como el Perú, es muy complicado construir un balance general, un estado de ganancias y pérdidas para saber si le va a ir bien o mal. No. Es por ello que la balanza de pagos funge como los estados financieros de un país, si quieren verlo de esa manera. Cuando una economía, un país quiere solicitar un crédito, un financiamiento a organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, les dice lo siguiente: ok, tú quieres crédito, y ok, yo te puedo prestar. Pásame tus estados financieros. Quiero ver cómo te va a ir o cómo te va en la economía. En función de eso, veo si eres sujeto de crédito o no. ¿Ok? Esto sería la balanza de pagos, esta sería la estructura de la balanza de pagos. ¿Cuál sería su estructura? La balanza de pagos está estructurada de la siguiente manera: una balanza de cuenta corriente, una balanza en cuenta financiera, una balanza de financiamiento excepcional, una balanza de errores y emisiones netas y una balanza de flujo de reservas. De estas, obviamente, la más grande y también la más importante es la balanza en cuenta corriente. La balanza en cuenta corriente se divide en 4 subbalanzas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. ¿Ok? Esta vendría a ser la estructura de la balanza.
es cómo debe estar establecida. Esta balanza, que tiene 5 balanzas específicas, se divide en balanza en cuenta corriente, balanza en cuenta financiera, balanza de financiamiento excepcional y balanza errores y omisiones netas y balanza de flujo de reservas. Cuando hablamos de la balanza en cuenta corriente, la primera de ellas, ¿qué es la balanza en cuenta corriente? Aquí se van a registrar todas las transacciones monetarias de bienes y servicios, rentas y transferencias entre un país y el resto del mundo. Está comprendida por 4 subbalanzas más pequeñas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la balanza en cuenta corriente? La importancia de la balanza en cuenta corriente radica en que, gracias a esta balanza, yo puedo saber cuánto dinero, cuánta liquidez voy a tener como empresa, como economía, como país. ¿Y por qué es importante saber cuánto dinero voy a tener o voy a ingresar a mi bolsillo esta balanza? Es importante porque toda persona, toda empresa o todo organismo, antes de comprar o gastar algo, ¿qué es lo que tiene que asegurarse primero? Antes yo de ir a la tienda a comprar, tengo que asegurarme que tengo el dinero para comprar. Antes de gastar, yo tengo que saber si tengo o no plata para gastar. Es lógico, ¿no? Entonces, en la balanza de cuenta corriente, las economías, los países, pueden determinar cuánto dinero va a ingresar a sus economías y cuánto pueden gastar de ello, hasta cuánto pueden endeudarse, si van a tener presupuesto positivo o negativo, etcétera, etcétera. Entonces, la balanza de cuenta corriente se divide en balanza comercial, balanza de servicios, balanza de renta de factores y balanza de transferencias corrientes. La primera, la balanza comercial. Ya hemos hablado algo de la balanza comercial, ya hemos explicado parte de la balanza comercial. ¿Qué viene a ser la balanza comercial? No es otra cosa que el registro de todas las transacciones, exportaciones e importaciones con el resto del mundo. Todo lo que yo vendo y frente a todo lo que yo compro. Entonces, esta balanza comercial puede tener como resultado un resultado superavitario, un déficit comercial o un equilibrio comercial. Les pedí hace unos días, hace unas sesiones, hace unas clases, que haga un breve estudio, análisis sobre qué cantidad de bienes y servicios se consume en el Perú. Y les pedí que haga un breve análisis de su escritorio y me digan, de todos los bienes que tienen en su escritorio, qué porcentaje es de producción nacional y qué porcentaje es importado. Y si lo han hecho, o si no lo han hecho, háganlo rápidamente ahorita y se van a dar cuenta que lamentablemente en el Perú gran cantidad de lo que se consume viene de afuera, es importado. Entonces, esta balanza comercial mide justamente eso, calcula justamente eso. Los ingresos de divisas por exportaciones frente a la salida de divisas por importaciones. Y como pueden ver ahí, como resultados del año 2018, 19 y parte del 2020, se ha ido equilibrando un poco la balanza. Hasta antes del 2018 teníamos resultados negativos en la balanza. Ahora tenemos resultados positivos. Hemos ido equilibrando en cierta medida la balanza. Tenemos más exportaciones que importaciones porque nos está dando un saldo positivo. Está dando el saldo de balanza comercial positivo. Pero lo que en realidad está pasando aquí no es que estemos aumentando nuestras exportaciones, no es que produzcamos más y vendamos más. Lo que está incrementando el valor y el monto de las exportaciones es la subida en el precio de los minerales. En estos últimos años, los minerales llegaron a subir considerablemente, lo que generó un incremento en las exportaciones, en los montos de exportaciones. Lo que hacía que
se pueda ver un presupuesto positivo en la balanza comercial. Había más exportaciones que importaciones. La otra balanza es la balanza de servicios. Dentro de la balanza, dentro de la balanza de servicios, debemos darnos cuenta de que, así como en la balanza comercial se mide todos los bienes, en la balanza de servicios se mide todos los servicios que compramos o exportamos al extranjero. Entonces, está formado por un grupo heterogéneo de servicios o comercios de intangibles con el resto del mundo, dentro del cual encontramos transacciones relacionadas con los rubros de transporte, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros y otros servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta balanza comercial yo voy a establecer todos los bienes y servicios que yo tengo y consumo con el extranjero. ¿Me generan ingresos los servicios que yo adquiero del extranjero? Sí. ¿Salen ingresos por los servicios que yo adquiero del extranjero? Sí. ¿Ingresa en divisas por servicios que el extranjero consume de aquí? Sí. Entonces, ¿cómo es la estructura de esto? ¿Qué servicios son los que más se utilizan y más generan ingresos o salida de divisas? Por ejemplo, las empresas de transporte, los servicios de transporte, los viajes, los servicios turísticos, las comunicaciones, los seguros, reaseguros y otros. Entonces, nosotros sabemos que la gran cantidad de transporte, líneas aéreas en el Perú, por ejemplo, son extranjeras. Ahí hay una salida de divisas. Sabemos que los servicios de comunicaciones en el Perú no son nacionales, son extranjeros. Hay una salida de divisas, lamentablemente, ahí también. Pero en viajes y turismo, por ejemplo, sabemos que cómo ingresan divisas al Perú en el tema de viajes. Ingresan divisas al Perú cuando ingresan turistas extranjeros al Perú. De pronto se ha reactivado la economía, hemos salido del aislamiento y se ha reactivado el turismo. Entonces van a ingresar divisas, ¿por qué? Porque vienen turistas extranjeros al Perú y ellos traen su dinero, traen sus dólares. Ellos no quieren los dólares acá, sino los traen del extranjero. Y acá los dejan, los cambian y los utilizan para disfrutar de sus vacaciones, por ejemplo. ¿Cómo saldrían divisas por el tema de servicios en tema de viajes? Saldrían divisas cuando viajan turistas nacionales al extranjero. De pronto viajan turistas peruanos a Miami, Disney, Universal. ¿Y qué es lo que se llevan esos turistas? Dólares para allá. De acá me llevo divisas, me llevo dólares para allá para gastar allá. Entonces hay una salida de divisas. Los resultados de esta balanza, lamentablemente, sí son negativos, la balanza de servicios, porque contamos con mayoría de servicios extranjeros que nacionales en el Perú. Profesor, Dígame. ¿podría dar ejemplo de servicios en comunicaciones? Las comunicaciones, los servicios de telefonía, internet, ¿son nacionales o extranjeros aquí? Las empresas Claro, Telefónica, perdón, Movistar, Entel, ¿son nacionales o extranjeros? Entonces hay una salida de divisas, porque lamentablemente esos servicios no son locales, no son generados acá, no son producidos acá. Nosotros adquirimos servicios de empresas extranjeras. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Ok. Esta balanza es importante que la logren captar bien porque generalmente se confunde con la balanza de renta de factores. La balanza de renta de factores es importante que la logren entender bien porque generalmente se confunde con la balanza de cuenta financiera. ¿Ok? La balanza de renta de factores, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que se calcula aquí? ¿Qué es lo que podemos entender como ingreso y salida en esta balanza? Aquí se van a registrar, en esta balanza de renta de factores, se van a registrar todos los ingresos que se obtienen por los factores productivos, trabajo, capital, habilidades empresariales, etcétera, etcétera.
de propiedad de los residentes de un país, pero en el exterior. A ver, todos los ingresos que se generen por el pago a factores productivos, mano de obra, trabajo, capital, habilidades empresariales, etcétera, que tengan los residentes de un país en el extranjero, genera un ingreso aquí. ¿Y qué representa una salida? El pago de los factores productivos, trabajo, capital, habilidades empresariales, de los no residentes de un país en el Perú, en el país, acá en el Perú. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, va a generar un ingreso para el Perú cuando las empresas nacionales, las empresas de los residentes en el Perú, las empresas peruanas, salen al extranjero a operar. ¿Tenemos muchas empresas peruanas operando en el extranjero? ¿Habrán? ¿Hay? ¿Qué creen ustedes? ¿Jóvenes? ¿Hay empresas peruanas operando en el extranjero? No. Hay, pero no muchas. Hay pocas, pero las hay. El grupo AG, el grupo Intercor, el grupo Romero, etcétera, etcétera. No son muchas, pero las hay. Entonces, ¿por qué eso representaría un ingreso para el Perú? ¿Por qué? Porque las utilidades de esas empresas extranjeras, peruanas que trabajan en el extranjero, no se quedan en el extranjero. Esas utilidades, esas ganancias regresan al Perú. Es por ello que representan un ingreso para el Perú, un ingreso de divisas. ¿Y cuándo se genera una salida? Se genera una salida cuando las empresas extranjeras que operan en el Perú se llevan sus ganancias, sus utilidades. Yo les pregunto, ¿hay muchas empresas extranjeras trabajando en el Perú? ¿Hay o no hay? Sí. Sí. Hay en promedio casi el 75% de las empresas en el Perú son extranjeras. Entonces, ¿qué creen que hacen esas empresas con sus utilidades, sus ganancias? ¿Se la dejan aquí? No, se las llevan a su país de origen. Es por eso que si se dan cuenta, esta balanza tiene un resultado negativo. Hay más salida de divisas que ingreso de divisas. ¿Ok? Balanza de transferencias corrientes. ¿Qué viene a ser la balanza de transferencias corrientes? En esta balanza, por ejemplo, yo debo calcular y medir aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa, como es el caso de las remesas y de las donaciones de bienes y servicios y dinero en efectivo. Remesas, donaciones, ¿no tienen una contraprestación directa? No. No es que se calcula cuántas dinero va a entrar por remesa o cuánto te van a donar del extranjero. Eso no lo puedo prever. Eso ocurre en cierto momento o de manera imprevista. Entonces, ¿qué vienen a ser las remesas para empezar? ¿Tienen claro qué son las remesas? Las remesas vienen a ser el dinero que envían los no residentes a sus familiares en el Perú. Dijimos que los no residentes eran aquellos peruanos que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. Entonces, todos ustedes en algún momento conocemos o tenemos un familiar que vive, trabaja y genera ingresos fuera del país, no residente. Entonces, según el último censo del año 2015, 2018, creo que fue el último censo fallido, tenemos el 10% de la población en el Perú con la característica de no residente. 10% de la población, 10% de 8 millones, de 33 millones de peruanos, estamos hablando de 3 millones que viven, trabajan y generan ingresos fuera del país. Imagínense que esos 3 millones de peruanos que están en el extranjero manden mensualmente a sus familiares $100 para que lo utilicen en sus necesidades. $100 mensuales por 3 millones de peruanos son 300 millones. Ahora, en el año, cada mes, 300 millones por 12 meses, estamos hablando que ingresan al Perú un promedio de 3.600 millones en remesas. Una cantidad importante que ingresa al Perú. Y salida de divisas, obviamente, va a ser cuando
extranjeros, los no residentes, los que viven aquí en el Perú, envían dinero a sus familiares. Todo lo que envían los venezolanos, por ejemplo, a su país es una salida de divisas. Y esa es la otra balanza que tienen que tener en cuenta. Esta balanza en cuenta financiera se confunde mucho con la balanza de renta de factores. La balanza de renta de factores que hemos explicado hace un momento se confunde mucho con la balanza de cuenta financiera. A ver, ¿qué se registra acá? Se registra el ingreso y salida de divisas destinadas a inversiones productivas de largo plazo o inversiones estipuladas de corto plazo. Se puede indicar como movimientos de capitales provenientes tanto del sector público como del sector privado. A ver, cuando hablamos del sector privado, estamos hablando de los activos que comprenden la inversión directa en el extranjero efectuada por empresas residentes en el Perú. A ver, ¿cómo se calcula esta balanza? A ver, en esta balanza se genera un ingreso de divisas para el país cuando de pronto hay inversiones extranjeras que vienen a trabajar en el Perú. Por ejemplo, si una empresa extranjera quiere venir a trabajar en el Perú, tiene que invertir en diferentes actividades para empezar a trabajar. ¿Invertir en qué, por ejemplo? A ver, Cencosud vino a trabajar al Perú y ¿en qué invirtió? En comprar, por ejemplo, el Grupo WOM. Compró en 500 millones, ingresaron 500 millones de dólares al Perú, un ingreso de divisas. Una empresa extranjera quiere venir a trabajar al Perú, tiene que invertir en local, licencias, permisos, etcétera, etcétera. Entonces está ingresando divisas al Perú. ¿Y qué sería una salida? Una salida sería cuando una empresa peruana va a iniciar operaciones en el extranjero y obviamente tiene que implementar local, permisos, trabajadores allá y salen divisas para invertir en el extranjero. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta balanza sí tiene resultados positivos porque hay mayor cantidad de empresas extranjeras que vienen a trabajar en el Perú que empresas nacionales que salen a trabajar al extranjero. Hay, pero son muy pocas. Balanza de financiamiento excepcional. ¿Qué viene a ser la balanza de financiamiento excepcional? No es otra cosa que también denominada balanza de cuantía de ajuste. Registra las transacciones o la obtención de préstamos del exterior para financiar la balanza de pagos, los atrasos en los pagos y la condonación de deuda pública exterior. Entonces, ¿qué significa y cómo funciona esta balanza? De pronto yo he calculado el presupuesto general de la República del año 2022 y he calculado que necesito 1.000 millones de soles para afrontar el año 2022. Pero de pronto ha habido un desastre natural, un problema, un conflicto que ha generado que tenga que utilizar parte de lo que había presupuestado. Hay un gasto que no estaba calculado y acabo de gastarme dinero que no debía gastarme para cubrir una necesidad del momento. Entonces voy a tener faltante de dinero. Para cubrir el año bien sin tener problemas me pido un préstamo, me financio excepcionalmente. Esos préstamos ingresan a esta balanza. O de pronto, yo tenía presupuestado mis ingresos en el Perú por tributos. Tenía presupuestado que iba a recolectar 1.000 millones de soles en tributos y con eso iba a asumir mi gasto. Pero de pronto al Congreso se le ocurrió condonarle los tributos al sector minero. ¿Sabes qué? El sector minero que me iba a aportar 300 millones de soles en tributos, ahora al Congreso se le ocurre, por lobbies o por cualquier cosa, que no va a pagar impuestos.
ya no voy a tener esos ingresos. Entonces tengo que ver la manera de parchar ese presupuesto negativo para seguir operando normalmente. Balanza de financiamiento excepcional. Entonces, balanza de errores y omisiones netos. Aquí, en esta cuenta, nos vamos a mostrar aquellos recursos que estando en la economía no se pueden explicar o fundamentar su procedencia, al no haber documentación escrita pendiente que lo sustente. ¿Qué significa esto? De pronto, yo tengo que registrar todas las transacciones. En una economía, en una empresa, todas las operaciones que se realizan en la empresa son registradas. Si yo tengo en mi caja 10.000 soles, yo tengo que registrar de dónde provinieron esos 10.000 soles, de la venta de un activo, de la venta de mercadería, de aporte de los socios, de lo que fuera tiene que estar registrado. Cualquier movimiento de dinero tiene que estar registrado. Esto vino de las ventas del local comercial número 1 de San Juan de Miraflores. Entonces esos 10.000 soles provinieron de esas ventas. Pero lamentablemente en la balanza de pagos ocurren que hay montos en la balanza que no han sido registrados, que aparecieron ahí, que están sobrando. De pronto tengo en la economía 20.000 millones de soles circulando, pero solo tengo registrados 18.000. Los otros 2.000 están ahí, pero no sé de dónde vinieron, cómo aparecieron, cómo están circulando en la economía. Es para ello la balanza de errores y omisiones netas. ¿Por qué? Porque en esta balanza yo voy a poner todo el excedente de dinero que no tengo manera de saber cómo llegaron. ¿Y cómo pudo haber llegado? A través del narcotráfico, a través del contrabando, a través de la piratería, a través de la corrupción. Ingresó ese dinero a través del lavado de activos, por ejemplo, y yo ya sé que ese dinero está trabajando en la economía, pero lo tengo que registrar para saber y detectar de dónde vino, cómo vino y cómo puedo solucionar ese superávit. ¿Ok? Entonces lo establezco en la balanza de errores y omisiones netas. Ya lo buscaré con calma, ya lo solucionaré y ya veré la manera de ajustar esa balanza. A ver. El otro punto importante que debemos ver en esta sesión son los agregados macroeconómicos. Agregados macroeconómicos o indicadores financieros. ¿Qué son los agregados macroeconómicos o indicadores financieros? ¿Por qué son tan importantes? A ver. Son indicadores globales del comportamiento de la economía en un periodo determinado y se obtienen de sumar o agregar los aportes de las unidades económicas de un país. ¿Qué significa esto? A ver, los agregados macroeconómicos o indicadores económicos nos indican y nos establecen, como su nombre lo dice, un indicador para saber qué tan bien le va a ir a la economía de tal país o tal país. A ver, si yo quiero saber si a una economía le va a ir bien o le va mal, pido su balanza de pagos, pido sus estados financieros. Pero como tramitar y hacer una balanza de pagos es muy engorroso y muy complicado, y yo quiero saber en este momento, ahorita, 25 de febrero del 2022, cómo le está yendo a la economía del Perú, o la economía de Ucrania, o la economía de Rusia, que ahora que ya inició la guerra, puedo hacerlo a través de un indicador económico. Y esos indicadores económicos son indicadores globales del comportamiento de la economía en un periodo determinado. Los indicadores más conocidos, las variables que cuantifican las actividades económicas de un país y me dicen si este país le va a ir bien o mal, esos indicadores más conocidos son el Producto Bruto Interno, PBI,
y el Producto Nacional Bruto. Producto Bruto Interno o PBI. PBI. Este de aquí lo hemos escuchado constantemente y lo seguimos escuchando una y otra vez en diferentes medios. ¿Qué es el PBI? ¿Cómo funciona el PBI? ¿Qué es el PBI? El PBI es un indicador que mide todos los bienes y servicios finales producidos durante un periodo determinado entre los factores de producción de los residentes de un país. ¿Qué quiere decir esto? Se suma toda la producción, se valoriza toda la producción que se hace en el Perú, toda la producción de bienes y servicios en el Perú. Todas las industrias que producen bienes y servicios valorizan toda su producción y me da un monto. Ese monto es un indicador de cómo le está yendo a la economía. Obviamente, por sí solo, ese monto no me dice nada. Yo sumo todo lo que se produce en el Perú por los residentes del país y me da 1.000 millones de dólares, por ejemplo. Yo no, con ese número no hago nada. 1.000 millones de dólares ya está bien, pero ¿qué me dice ese número? ¿Mm? ¿Está bien, está mal, es muy poquito, es mucho, es bastante? ¿Cómo lo puedo tomar ese dato como una herramienta para saber si me está yendo bien o me está yendo mal? Yo puedo darle valor a ese dato si lo comparo con el mismo indicador del año pasado. Entonces, yo comparo el PBI de febrero del 2022 en el Perú con el PBI de febrero del 2021 y veo que ahora tengo 1.000 millones de dólares y el año pasado tenía 900 millones de dólares. ¿Qué ha ocurrido? Hay un incremento. La economía está creciendo, estamos mejorando. ¿Ok? Esos son indicadores que se analizan y se comparan de esa manera. ¿Ok? El más importante de todos los indicadores es justamente el PBI, Producto Bruto Interno. Profe, su micro está apagado. Jóvenes, ¿me están escuchando? Creo que se fue el audio. ¿Me escuchaba? Ahora sí. Disculpas del caso. Vamos a ver qué ha pasado. Ya. Como les decía, el PBI es el indicador más importante. Lo conocemos y escuchamos constantemente el PBI, el PBI, el PBI, el PBI, la economía, el PBI ha crecido, el PBI ha caído. En todos los medios escuchamos constantemente el PBI. ¿Qué es el PBI? Ya lo dijimos, la suma o valorización de todos los bienes y servicios que se producen en el país. Todos los bienes y servicios que se producen en el Perú se valorizan, se suman y tenemos un indicador. Si lo comparamos con el mismo indicador de un periodo anterior, podemos saber si a la economía del país le va bien o le va mal. ¿Está creciendo, se está manteniendo igual o está cayendo? Entonces, de esa manera puedo saber si tiene crecimiento, se ha estancado o tiene pérdida. ¿Ok? Hasta ahí no hay mucha complicación.
Entonces, lo importante de esto es cómo calculo el PBI. El PBI es un indicador bastante interesante. Como es un indicador bastante importante, tengo que estar seguro de cómo lo calculo. Hay hay varias formas de calcular el PBI, pero las más importantes son el PBI por el método del gasto y el PBI por el método del ingreso. Entonces, cuando hablamos del PBI por el método del gasto, ¿qué significa? Lo podemos obtener sumando todos los gastos que se realizan en el país para la producción de bienes y servicios. Todo lo que se utiliza, todo lo que se gasta en el país, se suma y se halla el PBI por el método del gasto. El PBI es la suma de todos los gastos realizados para la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía. Es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios o también los bienes y servicios importados. ¿Ok? De esa manera yo hallo el PBI por el método del gasto. Donde, ha habido un ajuste en el cuadro. Bueno, ya. ¿Cómo hallo el PBI por el método del gasto? Tengo que sumar el consumo de las familias, todo el gasto que tienen las familias, todo el gasto que tienen los hogares, se suma. ¿Con qué? Se suman con el gasto del gobierno. Todo el gasto que tiene el aparato estatal se suma a la inversión bruta interna. ¿Qué es la inversión bruta interna? El gasto que tienen las empresas, el sector industrial. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios. ¿Y qué gastan las empresas para producir bienes y servicios? Maquinarias y equipos y materia prima. Sumo los dos gastos que tienen las empresas y tengo el gasto de las empresas. ¿Qué más le sumo? Le sumo las exportaciones. ¿Por qué? Porque tengo que sumar todo lo que he producido y vendido afuera. No lo habré vendido acá, pero se ha producido acá, así que lo tengo que sumar. Y a esto le resto, no le sumo, le resto las importaciones. Todo lo que yo he comprado del extranjero. ¿Por qué le voy a restar las importaciones? Porque eso pertenece al PBI del país de origen. Si lo importé de China, esas importaciones pertenecen al PBI de China, no al PBI del Perú. El otro método para hallar el PBI es el método del ingreso. ¿Qué tengo que calcular aquí para hallar este PBI? Sumar todos los ingresos que existen en la economía. Todos los ingresos que existen en la economía se suman para hallar el PBI por el método del ingreso. Entonces, es la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones, las diferencias entre el valor de la producción de una empresa y de los bienes intermedios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hallo el PBI por el método del ingreso? Sumando los ingresos de los asalariados. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos de todos los trabajadores. Todos los sueldos y salarios los tengo que sumar para hallar el PBI por el método del ingreso. ¿Qué más? Debo hallar el excedente de explotación bruta. ¿Qué es el excedente de explotación bruta? Todos los ingresos y ganancias de las empresas, de las industrias. Las empresas, las industrias tienen ganancias, sí, entonces eso se suma para hallar el PBI por el método del ingreso. El ingreso mixto es el ingreso de los trabajadores independientes y empresas informales. Ellos trabajan, sí, generan ingresos, sí. ¿Debo considerarlo? Sí, porque es un ingreso para la economía. Y a ellos se les suma el impuesto a la producción e importaciones. Yo tengo que sumar acá todos los impuestos a la producción y a las importaciones. Es el monto cobrado por el Estado en proporción al valor agregado generado en el proceso de producción. ¿Cuáles serían los impuestos a las importaciones? ¿Cuál sería el impuesto a las importaciones que debo sumar aquí? ¿Qué dato debo considerar aquí? ¿Cuál creen? ¿El arancel? Exactamente. Los montos de aranceles que tienen las economías deben ser considerados aquí. De esa manera, yo sumo todos los ingresos que tiene el país y hallo el PBI por el método del ingreso.
ambos deben dar el mismo monto. Sumando los gastos y sumando los ingresos me debe dar lo mismo. ¿Ok? Acá hay un punto importante que debemos analizar. A ver, el famoso PBI nominal y el famoso PBI real. ¿Por qué es importante que lo tengan en cuenta? A ver, de pronto, en las economías del mundo, el PBI es un indicador importantísimo. Y yo, comparando este indicador con el del periodo anterior, puedo saber si el país le va a ir bien, le está yendo bien, se ha estancado o ha crecido o ha caído. Entonces, imagínense lo siguiente. Imagínense lo siguiente. En el año 2021, en febrero de 2021, nosotros teníamos un PBI de 1.000 millones. ¿Ok? Nuestra producción era de 1.000 millones de bienes y servicios, y esos bienes y servicios los vendimos a un sol y nuestro PBI fue 1.000 millones. ¿Ok? Ese fue el PBI del Perú en febrero del 2021. Pero de pronto vamos a calcular el PBI de febrero del 2022 para saber cómo nos está yendo, si estamos mejorando, empeorando, nos hemos estancado. Y yo me doy con la sorpresa de que el PBI del año 2022 es de 1.500 millones. Yo puedo decir que, según una comparación, este año estamos mejor que el año pasado. Pero de pronto, no es que la producción del Perú haya subido, sino de repente ha caído. En el Perú, la producción ya no es de 1.000 millones, sino es de 750 millones de bienes y servicios. Produzco 750 millones de bienes y servicios, pero esta vez ya no lo vendo a un sol, sino esta vez de pronto se vende a 2 soles. El precio subió. 750 millones de bienes y servicios a 2 soles me daría 1.500 millones de PBI. Entonces, ¿realmente ha crecido la economía? ¿Realmente estamos produciendo más? ¿Realmente? ¿O no es real ese PBI? Obviamente, realmente no hemos crecido. En realidad estamos retrocediendo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos calculando el PBI nominal. Lo que nosotros queremos calcular realmente es el PBI real. El PBI nominal es el Producto Interno Bruto, PIB nominal, considerando los precios del mercado corriente, los precios del mercado actuales, los precios del día de hoy, de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. ¿Qué quiere decir esto? El PBI nominal no es otra cosa que calcular la producción del país con precios de febrero de 2022. Eso me va a dar un monto, pero ese monto de repente no me da una información real. Yo necesito calcular el PBI real, saber si realmente hubo crecimiento o simplemente hubo una subida de precios. Para ello, en el PBI real se calcula de la siguiente manera. Se suma la producción de bienes y servicios finales dentro de un país, pero a precios constantes, a precios de un año base. ¿Qué quiere decir esto? No voy a poner los precios de febrero de 2022, sino los precios del año pasado, de diciembre del 2021 o de febrero del 2021. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo saber si realmente tengo crecimiento o tengo simplemente subida de precios. ¿Ok? Aquí les voy a poner un ejemplo bastante claro donde ustedes se pueden dar cuenta de esta situación. Pueden ver la diapositiva. Esperen un momentito, chicos, creo que está cayéndose la red, está que sale insuficiente calidad de red.
¿Me escuchan? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí se le escucha, profesor. Sí se ve y sí se escucha, profesor. Ya. Sí, lo que pasa es que me ha salido insuficiente calidad de red y se colgó la máquina. Ya. Seguimos. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver y pueden seguir que cuando tenemos el cálculo en un periodo 1, ¿cuáles son los bienes y servicios que se generaron en el periodo 1? En el periodo 1, en esta economía X, tenemos que se ha producido 50 bebidas y 200 pasteles. Las bebidas se vendieron a 1 sol y los pasteles a 2 soles. Entonces, en el periodo 1 tenemos un PBI de 450 soles. ¿Ok? Pero si nosotros, de pronto, vamos a calcular el periodo 2, el siguiente periodo, y nos damos cuenta de que, si bien es cierto, se está incrementando la producción, tampoco es que se haya incrementado mucho. Nos damos cuenta aquí que lo que más que nada se ha incrementado son los precios. Se incrementó la producción de bebidas a 70, pero el precio se duplicó a 2 soles. Y la producción de pasteles a 230, pero los precios también se incrementaron a 3 soles. Y si calculamos el PBI por monto nominal, un PBI nominal, nos da como resultado un PBI de 830 soles. Esos 830 soles indicarían que la economía del Perú está creciendo, se está duplicando, está muy bien. ¿Eso es real? No es real. ¿Por qué? Porque en realidad, calculando nuevamente el PBI de manera real, o sea, con los precios del periodo anterior, con los precios del periodo anterior, nos damos con la sorpresa de que nos sale un PBI de 530, solo de 530. En ese sentido, realmente no es que haya habido un incremento muy grande, simplemente un pequeño incremento en la producción. No estamos tan bien como podríamos pensar. Tengan en cuenta este ejercicio porque puede venir un ejercicio de estos para resolver un caso de estos para resolver en el examen. ¿Ok? Entonces, seguimos. Ya, y el último agregado macroeconómico es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, que no es otra cosa que el PBI que ya había calculado anteriormente, el PBI que ya me había salido anteriormente, menos el saldo neto de factores del exterior. Entonces, es el valor de la actividad económica de los nacionales de un país sin considerar si se genera dentro o fuera del territorio nacional. En ese sentido, aquí yo tengo que considerar el PBI y le tengo que restar el saldo neto de factores del exterior. ¿Qué es el saldo neto de factores del exterior? Le tengo que sumar toda la producción de los no residentes a este PBI y le tengo que restar la producción de los extranjeros en el Perú. ¿Qué significa esto? Que al PBI le sumo toda la producción e ingresos de los peruanos que están fuera del país, viviendo, trabajando fuera del país, le sumo al PBI. Y le resto los ingresos de los extranjeros que viven, trabajan y generan ingresos en el Perú. Saldo neto de factores del exterior. Esto me da el Producto Nacional Bruto. Aquí está saldo neto de factores del exterior, la diferencia entre los pagos a los factores productivos, salario, dividendos, intereses de propiedad de los residentes nacionales en el exterior y los ingresos de los factores productivos de propiedad de los no residentes de la economía en el país.
Este punto es un punto bastante interesante. ¿Cuál es? El punto de los ciclos económicos. ¿Qué son los ciclos económicos? ¿Por qué son importantes los ciclos económicos? A ver, cuando hablamos de ciclos económicos tenemos que tener en cuenta que son, a ver, los ciclos económicos son fluctuantes recurrentes en las actividades económicas de un país. Consiste en periodos de expansión, otros de recesión, otros de contracción, otros de sucesión. Son periodos que se van dando continuamente dentro del desarrollo de la economía de un país. Pero estos ciclos son recurrentes pero no periódicos. ¿Qué significa esto? Estos ciclos no es que duren un periodo determinado y sepamos que cada ciclo dura 1 año o 2 años o 5 años. No. De que van a ocurrir, van a ocurrir. No sabemos cuándo, pero van a ocurrir. Por eso se dice que son recurrentes. ¿Y cuánto van a durar? Tampoco lo sé. Dependerá de las decisiones que tomemos cuando cada uno se esté dando. Entonces, pero todos estos ciclos se dan sí o sí dentro del proceso económico de los países. ¿Y cuáles son esos ciclos económicos? Básicamente tenemos el periodo de expansión o recuperación, que es una fase en donde se empieza a incrementar la producción de una economía, de un país. La producción de un país empieza a incrementarse. Se había estancado y de pronto empieza a incrementarse. En estos momentos tenemos un proceso de expansión. Poco a poco la producción de un país empieza a crecer. Y al empezar a crecer la producción, crece también la demanda de bienes y servicios. Y al crecer la demanda, crece el empleo y los ingresos de los ciudadanos. Entonces, al crecer la producción, desciende el paro y aumenta el empleo, la renta aumenta y las expectativas se hacen favorables y el consumo se incrementa junto con la inversión y la capacidad privada. Eso es un proceso, un ciclo, una etapa en la economía, un ciclo en la etapa, una fase en el ciclo económico de todas las economías del mundo. Todas las economías del mundo tienen un proceso de expansión. Ese proceso de expansión puede llegar hasta el proceso o la etapa a la fase de cima o auge. ¿Qué quiere decir esto? De pronto empiezo a crecer tanto que llego a mi techo, a mi límite. Ya cubrí todo lo que podía crecer, estoy en mi techo. En esta etapa es la fase más alta que alcanza el periodo de expansión económica. Es mi techo. Aquí todos los factores de producción en el país están trabajando. No hay recurso ocioso. No hay desempleo, las personas generan ingresos en todos los sectores de la economía, se encarece la mano de obra, se empieza a pagar más por la mano de obra, los precios aumentan y la demanda aumenta y hay mayor consumo y mayores ingresos. Estoy en la etapa, en el techo, en el límite, estoy en mi máximo de producción. La cima o auge. Les repito, cuánto dure cada una de estas etapas no se sabe. Puede durar 1 año, 5 años, 10 años, 6 meses. Todo depende de las decisiones económicas y políticas de cada país. Tercer ciclo económico, la recesión. En este ciclo se caracteriza porque hay una contracción en la producción total y la demanda interna se empieza a reducir. De pronto se empieza a frenar la producción. Ya no produzco lo mismo que antes, empiezo a reducir y a caer mi producción. Empiezo a frenar mi crecimiento. Aquí se empieza a uno a dar cuenta porque hay inestabilidad, se inicia un periodo de recesión, de estancamiento, se frena la inversión, ya no se invierte tanto, muchas empresas dejan de ser rentables, los salarios se mantienen por un tiempo, pero ahí empiezan a bajar, el desempleo empieza a afectar a la economía y si esto no se soluciona, si eso se mantiene por mucho tiempo, entraríamos en una etapa de fondo o depresión. ¿Qué es la etapa de fondo o depresión? Es el punto más bajo en el cual puede encontrarse la economía. Eso es el fondo. Lo más bajo que puedo llegar es esto. Aquí hay una fuerte capacidad recesiva, hay un fuerte desempleo, las empresas cierran, quiebran, la incapacidad de consumo y la reducción de producción se nota, estamos en crisis, no hay reservas de créditos ni reservas bancarias y bajan los salarios afectando la demanda. ¿Ok? Esas son
ciclos económicos, las etapas del crecimiento en una economía en un país. Yo les pregunto a ustedes, de su experiencia, de lo que han podido analizar, ¿en qué parte del ciclo económico se encuentra el Perú en estos momentos? ¿En cuál parte estaríamos? A ver, jóvenes. Recesión. Recesión, me dicen por ahí. Ok. ¿Seguro? Recuperación. Recuperación, me dicen otros. Interesante. A ver. ¿Nadie más? ¿Recesión o recuperación? Un voto dirimente. ¿Quién me dice? ¿Ninguno? ¿No saben, no opinan, no se han dado cuenta, no les interesa? Bueno, para los que sí se prestaron atención y sí están observando, sí están analizando su entorno, su medio ambiente, el Perú se encuentra ingresando a una etapa de recesión. Ya salimos de la cima, estamos en esta curva de recesión, aquí. ¿Cuánto tiempo va a durar? Depende de las decisiones económicas y políticas que se tomen. Si no se toman buenas decisiones, podemos llegar al fondo. Si se toman decisiones rápido, podemos salir de esta etapa y volver a una etapa de expansión. Veremos qué ocurre. Crecimiento económico. Este es un punto bastante interesante e importante que debemos analizar. Y viene también dentro de preguntas y textos del examen porque viene relacionado a muchos contextos de realidad nacional que debemos entender y tener en claro. ¿Cuáles son? A ver. Crecimiento económico. ¿Qué es el crecimiento económico? Crecimiento económico generalmente lo confunden o lo analizan y lo comparan con desarrollo económico. No es lo mismo. Cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando de una situación donde hay un aumento en el nivel de producción y los servicios de una economía empiezan a incrementarse. El crecimiento económico se mide por la variación porcentual del PBI. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se incrementa el PBI, o sea, cuando hay mayor producción, hay un crecimiento económico. ¿Qué ocurre cuando el PBI de un país crece? Hay mayor producción, mayor trabajo, mayor empleo, mayores ingresos. Eso es crecimiento económico. Tanto crecimiento económico como desarrollo económico lo solemos confundir y mucho se habla en los medios y dicen, no, que es uno, que es el otro, pero no es lo mismo. ¿Por qué se confunde? Porque ambos parten del mismo punto, ambos parten del mismo lugar, ambos parten de la misma premisa. ¿Cuál es? Incremento de la producción, incremento del PBI. Para que lo entiendan mejor, ¿qué es el crecimiento económico? Es tener más dinero en el bolsillo. Y se incrementa la producción en el país. Al incrementarse la producción, se incrementa el empleo, hay más trabajo, los peruanos tenemos más trabajo, que es bueno. Al incrementarse el trabajo, tenemos más ingreso, más dinero en el bolsillo y tenemos más plata para gastar. Eso es crecimiento económico. ¿Ok? ¿Es bueno? Por supuesto que es bueno. ¿Cómo lo diferencio de desarrollo económico? Si ambos parten de lo mismo, me dice. A ver. Lo puedo diferenciar del desarrollo económico muy sencillo. Al crecimiento del PBI, al desarrollo del empleo, al aumento de los ingresos, le tengo que sumar una estabilidad en el tiempo y una mejora en la calidad de vida de la población. Estabilidad y mejora en la calidad de vida de la población. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? A ver, no es lo mismo tener más dinero para gastar, más plata en los bolsillos, que tener calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué me sirve a mí tener más plata en los bolsillos y poder comprarme el iPhone 13 que está de moda o mis Nike Air Jordan que han salido últimas? Si de pronto, cuando regreso del trabajo, cuando me voy a mi casa, me bajo en mi combi, mi metropolitano, y en mi barrio no hay pistas, no hay veredas, no tengo luz, no tengo agua. Tengo más plata para gastar, pero no tengo calidad de vida, no tengo comodidades. Eso es el desarrollo económico. Que la población se traduzca esos ingresos, ese crecimiento, en calidad de vida para la población.
¿Y cómo yo mido si existe crecimiento económico o desarrollo económico? ¿Cómo yo sé si se está dando uno u otro en la economía del país, del Perú o del mundo? ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Quién me puede decir qué existe en el Perú? ¿Desarrollo o crecimiento económico? Desarrollo. ¿En el Perú hay desarrollo económico? ¿Es lo que creen? ¿Seguro? A ver, es muy sencillo y hay formas de establecer si es uno o es el otro. A ver. Y debemos tenerlo claro porque nos venden mucho una cosa y al final no tiene nada que ver. Dentro de las economías del mundo, no solo en el Perú, se mide, hay indicadores de desarrollo. Tú sabes si tu país o tu economía tiene realmente desarrollo económico si se han desarrollado estos indicadores. Los famosos IDH, Indicadores de Desarrollo Humano. Y se basan en los siguientes factores: esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización y PBI per cápita. Obviamente el PBI ya lo establecimos, crecimiento económico, mayor ingreso, tengo más dinero en el bolsillo. Ese indicador es importante, sí. Pero los otros dos nos van a demostrar si tenemos o no calidad de vida. Y el primero es la esperanza de vida al nacer, como indicador de nivel de salud de la población. Yo les pregunto, en el Perú, por ejemplo, tenemos una esperanza de vida al año 2018, que fue el último censo en promedio, de 75, casi 76 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Perú el peruano promedio vive 76 años, ¿ok? Esa es nuestra esperanza de vida al nacer. Hay países que tienen mayor, hay países que tienen menor, por diferentes motivos. Pero siempre ha sido la esperanza de vida en el Perú 76 años, se ha mantenido. Ha sido la misma hace 10 años, hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, o en la época de la República, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? ¿Siempre ha sido lo mismo? No. No, No. exactamente, no. A ver, yo les planteo lo siguiente. Hace 200 años, hace 300 años, cuando estaba el virreinato, cuando iniciaba la independencia del Perú, para no irnos muy lejos, 1800, 1700, ¿saben ustedes cuál era la esperanza de vida de los peruanos? ¿Tienen idea? ¿Cuánto vivía el peruano promedio? 1700 más o 40. menos. Sí, 35, 40 años, ¿sí? Esa era la esperanza de vida de los peruanos. ¿Qué ha pasado en los últimos 200 años, 300 años? Hemos evolucionado, nos hemos vuelto mutantes, somos más poderosos, porque ahora vivimos casi el doble, 30 años más. ¿Mejorado la calidad de vida? ¿Por qué? Mejoraba las condiciones de salud, ¿Qué ha más ocurrido? ¿Qué puede vacuna. haber ocurrido que ha hecho que el peruano promedio, el habitante, ¿Mm? Ya, sí, Creación de medios mejoró la calidad de vida y condiciones. A ver, yo les voy a explicar qué ocurre. Sí, han mejorado las condiciones de salud de la población, sí. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Se han desarrollado medicamentos para diferentes enfermedades, se han podido solucionar y eliminar enfermedades del planeta, etcétera, etcétera, sí. Pero un factor importante que ha ayudado a esto es la salubridad. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones de salud e higiene de la población han variado radicalmente desde 1700 hasta la fecha. Ustedes saben, en el 1700, cómo se deshacían los peruanos de sus residuos orgánicos cuando iban al baño. ¿Tienen idea de cómo lo hacían? Ustedes pueden haber visto películas sobre eso, bien bonitas, bien pintorescas, pero no tiene nada que ver con la realidad de cómo funcionaba la salubridad en el mundo. ¿Saben cómo se hacía? En cada casa, en cada vivienda, había un reservorio, una batea, un envase donde se almacenaban todos los residuos orgánicos, las heces, todo eso. ¿Cómo te deshacías de ellos? En la noche abrías la ventana de tu casa y las tirabas a la vía pública. Esa es la manera de deshacerse de los residuos de las personas. En la actualidad, ¿cómo te deshaces de tus residuos? Vas al baño, bajas la palanca y te olvidas. Antes no se hacía así.
¿Qué generaba eso? Generaba niveles de contaminación y generaba niveles de pobredumbre en la población. Generación de enfermedades como el cólera, la peste bubónica, la invasión de ratas en las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso generaba que las personas se enfermaran y no llegaran ni a los 35 ni a los 40 años. Epidemias de cólera, de fiebre amarilla, de peste bubónica acababan con cientos y miles de personas año a año. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Esas condiciones de salubridad. Ahora hay mayor higiene. El agua para todos, el agua y el desagüe para ustedes y para muchos peruanos puede ser algo normal. Ni siquiera se preocupan por eso. Pero saben ustedes que lamentablemente en el Perú hay casi el 20% de la población, si no es más, que no tienen acceso al agua ni al desagüe. No tienen acceso a las condiciones de salubridad mínimas. Hay cerca del 25% de la población que no lo tiene. ¿Les parece a ustedes que eso es calidad de vida? Tenemos 25 o 30 años de crecimiento sostenido. ¿Por qué no se ha solucionado eso? ¿Qué ha ocurrido? Estamos enfocando mal ese crecimiento. No es como nos lo pintan. Esa es una condición. La segunda, tasa de alfabetización de adultos de inscripción escolar en los niveles primarios, secundarios y superiores. Aquí es muy sencillo darnos cuenta. Hagan ustedes un breve análisis. Solo sumen sus años de estudio hasta que acabaron la secundaria. ¿Cuántos años de estudio tienen desde que nacen hasta que acaban la secundaria? ¿Cuántos años han estudiado en promedio ustedes? ¿Quién me dice? En 11. promedio. 11, sí. 6 años de primaria, 5 años de secundaria, 11. 1 o 2 años de pre o kinder, 11, 12, 13 años. ¿Ya? 12 años, 13 años. La mayoría de ustedes tiene 11, 12 años de estudios en promedio. ¿Ok? ¿Saben ustedes cuál es el promedio nacional en el Perú? 8.59 años al 2018. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el promedio del Perú es tan bajo? ¿Por qué no es 11, 12 años como la mayoría de ustedes me dice? ¿Por qué? Porque gran cantidad de peruanos no acaban la secundaria. ¿Por qué? Porque están obligados a trabajar. Jóvenes, niños, que tienen que dejar de estudiar porque tienen que trabajar. Es por eso que el promedio de alfabetización en el Perú es 8.59 años. Eso no es en la capital, estamos hablando de provincia, de lugares alejados, en distritos alejados, donde muchos jóvenes tienen que dejar de estudiar porque tienen que trabajar. Esa tasa de alfabetización tan baja hace que no tengamos un índice de desarrollo humano como deberíamos tener, comparado con otros países. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si no te educas, si no te culturizas, si no aprendes, lamentablemente tus oportunidades de desarrollo van a ser menores. Aquí no hay de que no eres pobre porque quieres, eres pobre porque no te esforzaste. No, yo me esforcé desde chico porque tenía que trabajar. No porque no quería estudiar, no porque no me gusta estudiar, no, sino tenía que trabajar si no me moría, si no, no comía. Esos son los índices que miden si realmente en el Perú hay crecimiento económico o desarrollo económico. Yo les vuelvo a preguntar, ¿en el Perú tenemos crecimiento económico o desarrollo económico? ¿Qué creen ustedes? Crecimiento. 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 Exacto. En el Perú existe el crecimiento económico y está muy bien. Las empresas producen más, hay más trabajo, hay más dinero en el bolsillo, pero eso no es suficiente. Lo que tienen que lograr el país como sociedad, lo que han logrado los países y las economías desarrolladas del mundo, es tener desarrollo económico, es tener estas condiciones mínimas de la población. No les estoy hablando de que cada familia en el Perú tenga el auto del año o tenga una mansión, no, estamos hablando de condiciones mínimas de desarrollo. Niveles de salubridad, luz, agua, desagüe para todos, es un derecho, no lo tienen el 25% de los peruanos. Niveles de educación básicos,
como ustedes me mencionan, 11, 12 años de educación escolar. Ya universitaria, superior, técnica, ya depende de cada uno, pero mínimo acaba tu secundaria. 11 años como mínimo, 12 años. En el Perú están en 8, 9 años. Y eso es una realidad que nadie atiende. Por eso es que seguimos teniendo crecimiento económico. No se ve reflejado el crecimiento de la economía de 20, 30 años en el desarrollo del país. Ok, jóvenes, básicamente eso es lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Causas de la desigual distribución de los ingresos, básicamente esto ya lo vimos, estructura productiva tecnológica de propiedad de capital que es básicamente privada, en el caso del Perú, inversión extranjera que no se preocupa por desarrollar tecnología nacional, plusvalía, la explotación de los trabajadores, una inadecuada política redistributiva y la ausencia de capital que reduce la tasa de emprendimiento de un país. Temas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de elegir siguientes autoridades, a la hora de decir realmente si esto está bueno o malo. No debemos dejarnos llevar por lo que nos dicen los medios o por lo que todo el mundo repite. Ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones y análisis. Es por eso que siempre tienen que seguir capacitándose y preparándose para que no los engañen, no les digan eso es así y crean que ciegamente que sí. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Hay crecimiento económico, pero ¿quién se beneficia de ello? ¿Cómo debería distribuirse la pobreza? ¿Hay crecimiento o simplemente chorreo económico? Bueno, hasta aquí la sesión de hoy, jóvenes. Les estoy dejando las claves de la sesión de hoy. Gracias por la atención prestada. Nos estamos viendo para la última sesión la próxima semana. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Gracias, chicos. Bien. ¿Alguna duda, una pregunta rápidamente? Porque ya me están... ¿Podría volver a explicar lo de nominal y real? PBI nominal es básicamente calcular el PBI. El PBI nominal es básicamente la producción de los bienes y servicios finales valorizados a precios corrientes. Yo sumo toda la producción de un país a los precios del momento, del 2022, febrero de 2022. Yo quiero calcular el PBI del Perú ahorita, sumo todo lo que produce el Perú a precios del 2022. ¿Qué va a ocurrir? Que ese PBI puede tener una alteración porque puede estar creciendo, no porque tengo mayor producción, sino porque tengo mayores precios. Si suben los precios, va a subir el valor del PBI, obviamente. Pero si lo comparo con el PBI del año 2021, de febrero de 2021, eso no va a ser real. Ha crecido el PBI porque han subido los precios, no porque ha habido mayor producción. Para yo tener el dato exacto de que el PBI ha subido porque se ha incrementado la producción, tengo que calcularlo de manera real. ¿Cómo se calcula de manera real? Sumando toda la producción del país, pero a precios del periodo anterior, precios de febrero del 2021. De esa manera, yo voy a saber que si el PBI ha crecido, es porque se ha incrementado la producción, no porque se ha incrementado el precio. Ok, chicos, gracias por la atención prestada. Nos estamos viendo. Profesor, disculpe, una última pregunta. ¿Podría repetir el concepto de cuenta corriente que engloba las 5 cuentas? Cuenta corriente. El concepto general de la balanza de pagos, de la cuenta corriente. Ya. A ver, la balanza en cuenta corriente es una de las más importantes a la hora de estructurar la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque en esa balanza yo voy a registrar todos los ingresos que tiene el país en el periodo de cálculo, en este año, todos los ingresos que va a tener el Perú en el 2022. Yo quiero calcular la balanza de pagos en el 2022 para el Perú, y la balanza de cuenta corriente me va a decir todo lo que va a ingresar en el país, en dinero, en ingresos. Ingreso por exportaciones, ingreso por venta de empresas, ingreso por utilidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué es la más importante? Porque obviamente esta balanza me va a decir cuánto dinero voy a disponer para gastar en las diferentes necesidades que tenga el país. Entonces, si antes de que yo haga una compra, antes de que las personas compren o vayan a gastar en algo, tienen que saber cuánto dinero tienen. Es por eso que la balanza en cuenta corriente es tan importante y es una de las más grandes. Se divide en 4 subbalanzas: balanza de pagos, balanza de servicios,
Balanza de cuenta financiera y balanza de transacciones, emisiones netas. Quitar. Se me fue el nombre. Balance de transferencias corrientes. Sí, balance de transferencias corrientes. La balanza de cuenta corriente se divide en balance comercial, balance de servicios, balance de renta de factores y balance de transferencias corrientes. En estas balanzas yo determino cuánto dinero ingresa en el país, cuánto dinero yo dispongo como país, como economía para gastar y atender las demás necesidades financieras. Ok, chicos, hasta aquí la sesión de hoy. Gracias por la atención prestada. Nos estamos viendo. Cuídense. Muchas gracias, profesor. Cuídese.